Buenas tardes a todos y muy buenas noches a los telespectadores que nos están viendo desde Castilla y León Televisión, a quien agradecemos este empeño por hacer llegar a los hogares castellanos y leoneses las propuestas de los diferentes partidos políticos. Bienvenidos al Museo de la Evolución Humana en Burgos y bienvenidos a la segunda jornada del ciclo Tus candidatos a fondo que la Agencia ICAL organiza con motivo de las próximas citas electorales. Ya saben, 28 de abril elecciones generales y 26 de mayo elecciones municipales, autonómicas y europeas. En esta ocasión el encuentro es con los candidatos del Partido Popular. Saludamos al presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado. Buenas tardes. Y le damos la bienvenida también al presidente del Partido Popular en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Buenas tardes. Buenas tardes. Les recordamos que los dos candidatos se someterán a las preguntas de reconocidos periodistas de diferentes medios de comunicación asentados en la comunidad, a quien les damos la bienvenida. Raúl Briongos, director de Diario de Burgos. Buenas tardes. Joaquín Sánchez Torné, director de Diario de León. Buenas tardes. Alejandra Abad, presentadora y editora del informativo de las 8:30 de Castilla y León Televisión. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ignacio Foces, subdirector del Norte de Castilla. Buenas tardes. Buenas y Jorge tardes. Losada, director general de Promecal en Madrid. Muy buenas tardes a todos. Ellos formularán una serie de preguntas a nuestros protagonistas, a los candidatos, y se generará un debate que va a estar moderado por el director de la Agencia ICAL, por Luis Miguel Torres. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decirles también que el foro permitirá la participación del público, de todos ustedes, a través de los tarjetones que tienen en sus asientos, que podrán escribir la pregunta o las preguntas que quieran hacerles a los candidatos del Partido Popular. Rogarles a todos, a los candidatos y a los periodistas, por favor, brevedad y concreción, tanto en las preguntas como en las respuestas, para poder aprovechar el tiempo al máximo. Sin más, comenzamos. Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular en Castilla y León, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Una amplia trayectoria. Ha sido presidente de la Diputación de Salamanca, consejero de Presidencia, consejero de Interior y Justicia, alcalde de Salamanca y ahora candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes y agradecimiento especial a ICAL porque nos ofrece una oportunidad. Yo sé que hay dirigentes políticos que no les gustan los medios de comunicación. Yo creo que este es un acto que fortalece nuestra democracia y, por tanto, muchas gracias a ICAL. Quiero saludar en nombre de todas las personas que aquí están y que nos van a escuchar y nos van a leer y nos van a ver, en primer lugar al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. En segundo lugar, al presidente de Promecal, Antonio Miguel Méndez Pozo, y también al alcalde de la ciudad de Burgos. No me extiendo en más presentaciones porque me han acotado el tiempo. Me corresponde hacer una presentación de Pablo Casado. Bueno, yo creo que se han dicho muchas cosas de Pablo, pero yo quiero destacar por encima de todo que es una persona eminentemente familiar. Hemos tenido la oportunidad de comprobar ahora en las puertas de la Catedral de Burgos cómo hablaba de su familia. Se siente orgulloso de sus raíces de Castilla y León, y es algo de lo que a lo mejor pasa más desapercibido, porque él es reconocido como un orador brillante, uno de los mejores parlamentarios que ha tenido nuestra democracia. Cuando sube las escaleras del Congreso de los Diputados, y sus frases suenan atronadoras, convincentes, pero también a la vez seductoras. Y dentro de ese ámbito familiar que su agenda la organiza, dentro de lo que es pues estar con su mujer y con sus hijos, estar con sus padres, con sus hermanos, con su familia, yo también querría destacar otra familia de la que se siente profundamente orgullosa, que es la familia del Partido Popular. La familia del Partido Popular de Castilla y León, porque nosotros nos sentimos orgullosos de que otro castellano y leonés vaya a ser presidente de gobierno, de que todo va a ser más fácil contigo en la presidencia de gobierno y que además tú en esas raíces
en esas raíces de Castilla y León, de gente seria, de gente honesta, de gente formada, también de gente del Partido Popular, pues en esa larga trayectoria de personas del Partido Popular de Castilla y León, en los que pues hemos sido capaces de demostrar que gestionamos con eficacia, que gestionamos con un compromiso social, siempre pensando en las personas. No es que aspiremos a ser los mejores en la gestión de los servicios públicos, es que lo somos. La tercera comunidad en calidad de salud. Somos los primeros en la gestión de la educación, los primeros en la gestión de dependencia, de los servicios sociales, a la atención de los mayores. Eso es algo que Castilla y León contribuye desde la lealtad a la Constitución española y la lealtad en la cohesión de España, contribuye de manera decisiva. Y que un castellano y leonés, en estos momentos en los que vivimos un momento comprometido, crucial en la política española, elecciones generales primero, luego municipales, autonómicas y europeas, que un castellano y leonés, que Castilla y León, que el Partido Popular de Castilla y León podamos aportar nuestro granito de arena, eso es fundamental. Y en este tiempo hay dos modelos. El que representa el Pablo Casado, de un gobierno experimentado, de un gobierno comprometido y con la cohesión de España, y de un gobierno también, pensando siempre en las personas de esta tierra y de nuestra nación, desde la moderación y frente a eso la radicalidad de quien es capaz, como Pedro Sánchez, de pactar con quien haga falta por mantenerse en el poder. Es capaz de pactar con aquellas personas que quieren romper la unidad de España. Pues bien, yo lo que quiero poner de manifiesto que si el acto de votar es un acto de confianza, yo confío en Pablo Casado, porque vas a defender, por un lado, la estabilidad, la cohesión nacional y, por otro lado, vas a defender a nuestro país, que aquí se siente mucho, en Burgos, vas a defender a nuestro país de los riesgos que en estos momentos afrontamos. Por tanto, es un placer el haber podido presentarte, un honor y un orgullo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Alfonso. Luego te haremos alguna pregunta sobre ese proyecto del Partido Popular para Castilla y León, pero yo quería empezar ya a romper el hielo o el fuego, no lo sé, con algunas preguntas. En un entorno político como estamos, fragmentado, mucha fragmentación, con mucho ruido también, ¿qué puede esperar Castilla y León del proyecto del Partido Popular de Casado? Bueno, gracias, Luis. Mil gracias a todos, a los directores de los diarios. No se sienta aquí como en este programa de televisión de música en el que tienes el jurado delante. Espero que no haya ninguna trampilla que se abra si alguna de las respuestas alargan. Y gracias a la televisión de todos los castellanos y leoneses por un servicio público, además por una gestión eficaz y por estar siempre pegado a una tierra que también merece ser escuchada en el resto de España. Yo se lo quiero particularizar en el presidente de Promecal y permitirme también que salude al presidente de la Junta de Castilla y León, a Juan Vicente Herrera, y permitidme que, aunque no le va a gustar nada, salude a Marisol, a una persona fundamental que nos ha permitido disfrutar durante estos años de un grandísimo presidente que, además, como buen burgalés, ha proyectado el orgullo de su historia para intentar ambicionar un futuro mejor para esta tierra y lo ha conseguido. Y como los buenos políticos, pues decide pasar el testigo a otro castellano y leonés de pro, con una experiencia en el partido, en Salamanca y en la Junta de Castilla y León, inigualable para cualquier rival político, y una persona sobre todo que tiene una idea muy clara de lo que necesita Castilla y León y que estoy convencido que en apenas 2 meses la llevará a cabo como presidente de la Junta de Castilla y León. Y esa idea es muy similar a la que yo tengo. Es verdad que yo soy castellano y leonés por los 4 costados. Pero el problema con Alfonso, que siempre que vamos a una ciudad y a un pueblo de nuestra tierra, digo, aquí tengo un familiar. Y llegaba un momento en el que parecía como el chiste del marino, ¿no? Que siempre tiene familiares en algún sitio. Y Alfonso va viendo que es verdad, es verdad, porque los acabamos de encontrar en la plaza de la catedral con la hermana de mi padre, con mis primos, con mis sobrinos y como en prácticamente todas las provincias de esta maravillosa tierra. Por tanto, mi proyecto para España no dista mucho del proyecto que necesitamos seguir impulsando para Castilla y León. Voy a intentar resumirlo
en varios bloques fundamentales. El primero es la economía. Nosotros necesitamos seguir creando empleo y para ello lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que emprendedores autónomos o para que los que son ahora startuperos o estos innovadores que arriesgan o los empresarios puedan crear empleo. Para eso planteamos un plan de choque de competitividad, bajando todos los impuestos que estén a nuestro alcance. El IRPF por debajo del 40%, el impuesto de sociedades por debajo del 20% y suprimiendo de una vez por todas el impuesto de sucesiones, de donaciones, de patrimonio y de actos jurídicos documentados. Esta es la primera parte de una revolución fiscal solo comparable a la que hicimos en el año 98 para entrar en los criterios de convergencia de la Unión Europea, en Maastricht, para el euro, y que supuso un incremento de la recaudación una vez que inyectáramos en la economía real todos esos impuestos que estaban en manos de la Administración, por cierto, muy mal gobernada en esos años, como nos pasa ahora. El segundo punto es la racionalización del sector público. Queremos unas administraciones austeras, honestas y reducidas. Para eso hemos planteado una alfombra roja para el emprendimiento, con una autopista administrativa en la que en 5 días hábiles se pueda crear un negocio en España. Y además con oficinas de emprendedores, como pasa en el Reino Unido, en el que tendremos el registro mercantil, la agencia tributaria y la seguridad social en el mismo edificio, en la misma oficina, y así aquellos autónomos que decidan emplear a alguien o aquellos empresarios que decidan seguir arriesgando lo puedan hacer de forma fácil. Si cada autónomo en España creara un empleo más, se acabaría el paro en nuestro país. El tercer punto en esta agenda de competitividad es el entorno laboral. Yo hoy he estado en Renault, en Palencia, hemos estado allí, en mi tierra, en una factoría muy querida, porque yo de niño, como buen apasionado de los coches, siempre soñaba con trabajar allí. Y bueno, nada tiene que ver en estos 38 años esa factoría robotizada, puntera y sobre todo referencia de fabricación internacional, pero lo que te piden allí a día de hoy también es competitividad laboral, que mantengamos los convenios de empresa, que haya un sistema flexible para que se facilite la contratación y no se encarezca la contratación como se pretende con la subida de cotizaciones sociales. Y el último punto en esta agenda de competitividad es la formación. Hace falta apostar por una nueva reforma educativa que también mire a la FP dual, la participación de las empresas en la formación profesional y también en las universidades, de manera que podamos cubrir la demanda de empleo cada vez más creciente en materia de las nuevas tecnologías, de las ingenierías, de la programación, de la informática y que podamos casar la oferta y demanda también en esos estudios en plena revolución digital. Y todo eso es la agenda económica que planteo para Castilla y León y para España, con unos retos sociales que, para no alargarme en las respuestas, si no os importa, pues en la siguiente pregunta intentaré hablar del estado de bienestar, de la despoblación y de los intereses del campo, que también en nuestra tierra son acuciantes. Pues ahí quería llegar precisamente. El domingo que viene la España vacía o la España vaciada se manifiesta en Madrid. Es un tema sensible en Castilla y León y es un tema de primera necesidad. Y la pregunta puede ir para los dos perfectamente. ¿Qué medidas concretas podemos poner en marcha y eficaces, concretas y eficaces, para revertir? ¿Qué mensaje podemos lanzar a esa parte de la sociedad que puede sentirse incluso angustiada por tenerse que ir? Bueno, lo primero, hay que tener muy claro lo que es la España rural, ¿no? En España, aproximadamente el 80% del territorio es rural. Y dependiendo del baremo del número de población por municipio, podemos decir que cerca del 30% de la población española decide libremente vivir en el entorno rural. Por tanto, lo primero que yo pido en una apuesta es conocer el entorno rural, ¿no? El Partido Popular es un partido que nace en las aldeas de Galicia, que nace en los pequeños pueblos de Castilla y León, que apuesta por el municipalismo, que no quiere cerrar pueblos, sino que lo que quiere es que sean eficientes. Por cierto, ya lo son. 11.000 millones de euros han ahorrado las entidades locales y las diputaciones en la pasada legislatura, que apuesta por las diputaciones y las provincias, que desde 1833 vertebran el territorio nacional. Yo estoy a favor de las provincias y de las administraciones provinciales, que es como se definen sin nombrar las diputaciones en la Constitución. Y sobre todo también apostamos por el Estado de las autonomías, ese autonomismo útil del que la Junta de Castilla y León ha hecho gala, es decir, acercar los servicios básicos al prestatario, al usuario,
al administrado, al contribuyente, que es el que manda. Por eso, lo primero es la administración. Queremos que haya una administración cercana, sin duplicidades, sin sobrecostes, pero que yo, que soy diputado por Ávila o palentino, conozco muy bien que en los 248 municipios de la provincia a la que represento, pues solo hay 4 de más de 4.000 habitantes, además de la capital, y por tanto esos municipios dependen de las diputaciones para los servicios más básicos. Lo mismo puedo decir, además de las administraciones eficaces y cercanas, de lo que es la prestación de los servicios sociales, es decir, las competencias que el Estado deriva en su administración, transfiere en su gestión a las comunidades autónomas. Ahí está el autonomismo útil. En Castilla y León las escuelas de 5, 6, 7, 8, 10 niños cuestan 3, 4 o 5 veces más que un instituto o un colegio en una gran capital. Pero ahí está nuestro compromiso, no solo para que sigan abiertas, sino también para que haya rutas, para que haya transporte, para llevar a los niños y que sus padres puedan decidir vivir en su pueblo. O están los consultorios, donde cuesta mucho más mantener el servicio para el Sintrón o para la analítica o para tomar la atención a nuestros mayores y, sin embargo, hemos apostado por mantenerlos abiertos, haciendo un esfuerzo a la hora de que los médicos puedan moverse. O con los servicios básicos. Hemos apostado porque se puedan prestar también en el entorno rural, abriendo o concertando residencias o incluso con esos programas muy innovadores por parte de la Junta de Castilla y León de la teleasistencia o de la asistencia domiciliaria voluntaria o de la propia Junta de Castilla y León o entidades concertadas. Y el tercer punto es el entorno del sector primario. Otros también han descubierto ahora que existe la agricultura, que existe la ganadería, que existen los tractores. Bueno, yo es que he crecido delante de un trigal, en Usillos, en Palencia. Yo es que el tío que acaba de ver a Alfonso en la Plaza de la Catedral vende maquinaria agrícola. Es que otra hermana de mi padre, en Barruelo, en Valladolid, tiene una explotación agrícola. Es que mi abuelo vendió las tierras de Meneses de Campos para hacer la carrera. Por tanto, a mí no me tienen que explicar, ya sin hablar de lo que es mi trabajo en Ávila, que lo que me pide la gente es pelearme por la PAC y pelearme con el tema del lobo o pelearme por las cuotas o el coeficiente de pastos. Entonces, el partido tiene que entender lo que es el sector primario, que es la agricultura, muy especializada en Castilla y León, ya con un rendimiento muy optimizado gracias a todos los años de recepción de ayudas con altas exigencias para que seamos competitivos. En segundo lugar, el sector ganadero, muy vinculado también a la agroindustria, y estamos aquí en Burgos, y me quiero acordar del esfuerzo de todas las administraciones, por ejemplo, después de la catástrofe, lo llamo así, de la planta de Campofrío. Es decir, la agroindustria es una potencia exportadora, fija población, tiene valor añadido y, por supuesto, también en todo lo relacionado a lo que es la vertebración de ese entorno rural con el turismo. Yo creo que somos también punteros en el agroturismo, en el turismo del interior, en las casas rurales. Antes era una locura, cuando un trigal se convertía en un campo de golf o cuando una casita de pueblo se hacía una casa rural. Pues ha sido un modelo de éxito. Yo recuerdo los primeros años de Fitur, que a Castilla y León se nos veía como el pabellón un poco raro, porque teníamos unas propuestas de ecoturismo o de turismo rural que parecía que distaba mucho del turismo de playa o del turismo más a lo mejor visual de otras comunidades autónomas. Ha sido un éxito y en eso también tenemos que estar las administraciones. Y por último, las infraestructuras. Y ahí ya vuelvo al primer bloque. ¿Son los autónomos, los emprendedores y los empresarios los que crean empleo? Sí, yo no soy de los estatalistas que creen, como hoy hemos visto, que hay que dar a la manivela de empleo público para intentar ocultar unas cifras que ya, por cierto, luego lo comentaré por no extenderme, ya son absolutamente innegables en la preocupación de que vamos a una nueva crisis económica. Pero los poderes públicos sí que tenemos que crear entornos fiscales, laborales, educativos y de infraestructuras para mejorar esa fijación de población en el entorno rural. Eso lo hemos hecho no solo con infraestructuras viarias o ferroviarias, sino con infraestructuras de comunicaciones. Si los pueblos tienen conexión de alta velocidad a Internet, con ese plan 100 por 300, 100% de los municipios y núcleos de población con 300 megabytes de velocidad, cualquiera podrá montar un negocio en su pueblo sin tenerse que ir a la ciudad. Y no solo un negocio para vender los yogures con la leche de su explotación de vacuno, no. Un negocio
para la logística, para vender ropa, para importar y para exportar, para ser un programador, para hacer bitcoins, lo que le dé la gana. Se puede hacer perfectamente en cualquier pueblecito de Castilla y León sin tener que ir a la ciudad. Por tanto, eso sí que fija población. Eso sí que decirle a los jóvenes, oye, fórmate, que ya hay universidades en cada autonomía y también en cada provincia, fórmate en FP Dual, que también hay institutos en núcleos más pequeños de población, pero luego puedes quedarte en tu casa y con esta apuesta por la digitalización, por la revolución digital, puedes hacer un gran valor añadido en tu negocio online desde un núcleo de población rural. Así se fija la población, con asuntos sociales, con infraestructuras y con entorno competitivo en materia económica. Alfonso, te traslado la pregunta y te traslado también una cierta demanda de una mejor trato fiscal a la gente en el medio rural, a la gente en las zonas despobladas, una discriminación positiva. ¿Estamos por una discriminación positiva hacia esos ámbitos? Totalmente de acuerdo. Yo quería haber dejado mi intervención, pero me hacían señas de que tenía que acabar. Una de las reflexiones que quería hacer respecto de Pablo, lo ha puesto ahora él de manifiesto, el compromiso con el mundo urbano es evidente, pero con el mundo rural. Él no viene ahora a montarse un tractor y decir yo me preocupo del mundo rural. Quienes no se han preocupado del mundo rural hace mucho tiempo porque no había personas, no había votos suficientes, ahora quieren venir a aparentar. Ya sabemos lo que se puede ofrecer y el Partido Popular ha sido el partido siempre comprometido con el mundo rural. Tengo que poner de manifiesto que el tema de la despoblación, el Gobierno Herrera lo puso en la agenda nacional y europea. Eso es algo que hay que poner en valor de lo que se ha hecho desde la Junta de Castilla y León. Ahora en la Comunidad Autónoma de Castilla y León viene más gente de la que se va. Todavía seguimos teniendo más defunciones, aunque tenemos una gran esperanza de vida, que nacimientos, aunque probablemente este año tengamos más nacimientos que el año anterior. ¿Qué es lo que podemos seguir haciendo? La primera apuesta fundamental, lo ha dicho Pablo, Internet. Internet, la televisión digital, tiene que llegar a todos los rincones. Eso es ocio, eso es fijar población, eso es generar oportunidades. Donde hay un ordenador hay futuro. Puedes competir con cualquier lugar, pero también tienes que apostar por el transporte interurbano. Y queremos apostar por un bono, una tarifa plana anual y una tarifa superreducida para jóvenes y mayores, para que no tengan que irse de su municipio. Y tenemos que hacer de la mano de las diputaciones provinciales un plan de vivienda joven, de ayudas en alquiler en los municipios de nuestra comunidad autónoma. Y tenemos que seguir ayudando de manera positiva con una fiscalidad en el mundo rural para jóvenes y mujeres y también para los autónomos. Queremos alargar los meses de la tarifa plana de los autónomos en el mundo rural hasta los 30 meses y, si es necesario, seguir ampliándola. Y podríamos hablar también de la apuesta por la agricultura, la ganadería, la defensa de la política agraria común. Tenemos que estar en Europa y necesitamos un gobierno fuerte. Y hoy el único gobierno fuerte lo representa Pablo Casado. Y eso es fundamental para los agricultores y ganaderos, para que reciban los pagos directos, pero para también impulsar el proyecto de desarrollo rural. La apuesta por el turismo, fundamental. Vamos a hacer un plan de promoción turística de 60 millones de euros en la legislatura para que vengan más visitantes y haya más pernoctaciones, no solo en las ciudades, sino también en el mundo rural. Y podría seguir hablando, pero yo creo que son algunas de las reflexiones que has ido puntualizando. Muy bien. Vamos a empezar un poco con las preguntas de nuestros invitados. Os voy a pedir un poquito más de concreción, sobre todo para que puedan formular más. Jorge Losada rompe también aquí el fuego. Buenas tardes. La pregunta es para Alfonso. ¿Cuánto le pesa una mochila en la que tiene la responsabilidad de ser el candidato que va a sustituir a Juan Vicente Herrera, que para posiblemente la mayoría, por no decir todos los militantes del Partido Popular, ha sido el mejor presidente del Partido Popular de Castilla y León, y para muchos de los castellano-leoneses el mejor presidente de esta región? ¿Le preocupa que desde el minuto cero le estén comparando con la gestión de Juan Vicente Herrera? Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es que recojo un testigo que ojalá otros, Pablo, te dieran el mismo testigo que yo voy a recibir de Juan Vicente Herrera.
Recibo un gobierno ordenado, una gestión económica eficaz, comprometida con las personas, como decía antes, un compromiso social claro y ese autonomismo útil del que hemos mencionado aquí, un autonomismo útil y leal con la construcción de España. Pero quiero decir, soy consciente del reto que asumo. Tengo las ideas, tengo el proyecto. En el Partido Popular hay equipo y, desde luego, estoy convencido de que vamos a tener la confianza mayoritaria de la gente de Castilla y León, primero en las elecciones generales y, en segundo lugar, en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Y, desde luego, ahí quiero insistir. Eso lo voy a afrontar desde el primer minuto, con una gran responsabilidad, pero sabiendo que tengo el testigo que me lo dan en una posición de ventaja. Ignacio. Ha hablado usted, la pregunta también es para usted, ha hablado usted de infraestructuras, ha hablado usted de comunicaciones. La eterna cantinela de estos 36 años de autonomía en Castilla y León es que hay 4 aeropuertos. Usted es de una ciudad que tiene aeropuerto, estamos en una ciudad que lo tiene. Aquí hay un director de periódico de ciudad que lo tiene, Valladolid, el otro aeropuerto. La eterna cantinela es que sobran aeropuertos. Me gustaría saber primero si usted comparte eso y, en segundo lugar, qué planes tiene usted, sabiendo que los aeropuertos no son, evidentemente, de la Junta de Castilla y León y posiblemente se pueda usted escapar en la respuesta por ahí, pero sabiendo que no es, ¿quién va a ordenar de una vez toda esta materia en la política aeroportuaria de Castilla y León para que verdaderamente la comunidad pueda disfrutar de un elemento que ayude a ese desarrollo económico del que estamos hablando? Creo que las ciudades tienen que estar bien comunicadas. Hablábamos de las nuevas tecnologías, pero hay que hablar también de las infraestructuras. Primero por autovías, en segundo lugar por ferrocarril. Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que hacer la reflexión de los aeropuertos, que pueden ser perfectamente compatibles si a cada uno le damos una especialización adecuada. Pero si estamos en Burgos, yo creo que hay autovías que todavía tienen que ponerse en marcha, La Rioja, Cantabria. El tren directo Madrid-Aranda-Burgos es fundamental y la terminación del tren de alta velocidad. Yo creo que las autovías, querido presidente Casado, ya te llamo presidente, las autovías y el tren de alta velocidad o el tren de altas prestaciones es fundamental. Y luego, respecto de los aeropuertos, creo que pueden ser perfectamente compatibles, uno a lo mejor viajeros, otro más con una prioridad formativa, otro con uso militar, otro de transporte de mercancías. Es perfectamente compatible. Lo que no tiene sentido es que los 4 aeropuertos se hagan competencia entre sí, y mucho menos en el mundo actual, en el que con la red de autovías y de ferrocarriles que vamos a tener en unos años, pues lógicamente los vuelos nacionales van prácticamente a reducirse al mínimo, ¿no?, en una comunidad que está tan cerca de la capital de España o de otros aeropuertos con muchísima más pujanza, ¿no? Alejandra, tu turno. Sí, para Fernández Mañuel, pues también mi pregunta. Nacho hablaba de ordenar los aeropuertos, yo quiero hablar de ordenar el territorio. Está relacionada la ordenación del territorio también con una solución al problema de la despoblación. Si llega a ser presidente de la Junta de Castilla y León, ¿qué va a suceder con el modelo de ordenación del territorio por el que había peleado el actual gobierno de la Junta y que se ha quedado a la mitad, a medio camino? No se han logrado aprobar esos mapas rurales. ¿Tiene sus propios planteamientos, sus propias ideas en ese sentido, o aprovechará los mimbres que ya están asentados? Brevemente, hay que hacerlo desde el consenso de las principales fuerzas políticas. Que ha sido imposible por la escasa voluntad de llegar a un acuerdo del Partido Socialista. Ahí hay 2 ámbitos. El de los servicios de la Junta de Castilla y León, que lo tenemos que ordenar entre todos, desde el diálogo no solo con las fuerzas políticas, sino también el diálogo con los agentes en el territorio, la administración local, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos. Y, en segundo lugar, la reordenación de la prestación de los servicios por parte de la administración local. Creo que ahí, de la mano con la premisa de la voluntariedad, que eso ya se ha hecho hincapié, y respetando la voluntad
de los ayuntamientos, pero trabajando con ellos y con las diputaciones provinciales, se puede mejorar el funcionamiento de las mancomunidades de prestación de servicios por parte de los ayuntamientos y darle fortaleza a las diputaciones provinciales, que, como muy bien ha dicho Pablo, es ese elemento intermedio que hay entre la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos. Es la conexión de muchos ciudadanos con la Administración autonómica. Entiendo que al hablar de mancomunidades se va a aprovechar entonces ya el trabajo que estaba hecho en ese sentido. Sí. Joaquín. Buenas tardes, señor Casado, buenas tardes, señor Mayuco. Le voy a hacer una pregunta para los dos. Y a tenor de las encuestas, ahí las encuestas son unas cifras, en fin, uno se las puede creer o no, pero hay cifras que son un poco tremendas, ¿no? Entonces yo quería saber cuáles son los objetivos de cada uno en las elecciones, señor Casado, en las elecciones nacionales y usted, señor Mayuco, en las elecciones autonómicas. ¿Cuál es el objetivo a alcanzar y a partir de qué objetivo no alcanzado consideraría el proyecto como afortunado o fracasado y si repensaría su futuro a partir de qué umbral de escaños podrían obtener? Bueno, nosotros vamos a gobernar España. Quiere decir que nosotros no salimos a empatar sino a ganar. Lo sospechaba. Y entonces yo creo que hay que mandar un mensaje muy claro para el 28 de abril. Es lo primero, las elecciones del 28 de abril condicionan completamente las autonómicas, las municipales y las europeas. Eso, primer punto. Lo segundo, se vota para 4 años. Es decir, se han centralizado todas las elecciones. Por tanto, el resultado va a condicionar la política en España en los próximos 4 años. Y lo tercero es que hay 2 alternativas muy claras y ya confesadas por parte del bloque del socialismo, el comunismo y el independentismo. Y es que ellos van a volver a pactar. Lo ha dicho Pablo Iglesias, que ya además ha dicho que querría entrar en el gobierno. Lo han dicho los batasunos de Otegi, que debería ganar Sánchez para que fuera bien lo que ellos quieren en España. Y se ha visto claramente por parte del señor Iceta en el día de ayer, diciendo que la hoja de ruta del Partido Socialista va en paralelo a la de los separatistas. Es decir, intentar llegar a una mayoría social a través de la propaganda en los medios de comunicación, a través del adoctrinamiento en las escuelas, para que al final no sea posible de abordar la política sin esa autodeterminación que pretenden los separatistas. Entonces yo creo que, bueno, por lo menos se les puede agradecer la sinceridad. Es verdad que estas elecciones se celebran porque se descubre la negociación de Pedralbes, una negociación ocultada durante 2 meses. Se olvidan las cosas muy rápidamente. Durante 2 meses se pide a Pedro Sánchez que haga público el documento que Torra le entrega en Pedralbes. Lo hicimos en el Parlamento, lo hicimos a través del portal de transparencia y hasta que Torra no decide filtrarlo a los medios de comunicación para reventar la negociación presupuestaria, no sabíamos que un presidente del Gobierno de España estaba aceptando un documento en el que se hablaba de una monarquía posfranquista, de una Policía Nacional y una Guardia Civil opresores, de una justicia que no es independiente, de una mediación internacional y de un derecho de autodeterminación. Esto a mí me lo presenta un presidente autonómico y tardo exactamente 1 segundo en levantarme de la mesa o en echarlo del despacho. Sin embargo, ellos se hacen la foto, cambian la flor de Pascua, el color que tenían allí detrás, acepta ser recibido en un palacio como el de Pedralbes, con toda la historia que tiene Barcelona, como si fuera un jefe de Estado extranjero. ¿Y por qué? Porque necesita sus votos para gobernar. O sea, lo terrible de esto es que si Pedro Sánchez, cuando yo le pregunto en sede parlamentaria que renuncia a indultar a los presos golpistas si son condenados, o que renuncia a la vía de negociación de la independencia, o que renuncie a hablar de mediación internacional, si no se niega a ello, es porque sabe que puede necesitar los votos de los separatistas para estar en el gobierno. Por tanto, el 28 de abril lo que se está decidiendo es si validamos un plan de ruptura de una nación que lleva unida 5 siglos o si tenemos una alternativa encabezada por el Partido Popular, que en Andalucía ya ha demostrado que sabe negociar a izquierda o a derecha, con partidos que entre ellos no se hablan, pero que tiene que encabezarla con los escaños suficientes para poder ser alternativa a Pedro Sánchez. Y la pregunta decía, ¿y a tenor de las encuestas eso da? Sí, a tenor de las encuestas estamos por encima en votos. ¿Por qué no estamos por encima en escaños? Porque la ley DONT,
La ley electoral proporcional hace que la dispersión entre los 3 partidos que defienden la unidad nacional obtenga menos escaños. Y por eso la apelación informativa que estamos haciendo sobre cómo se mueve el voto proporcional en las provincias que tenemos menos de 6 escaños no es una apelación a un voto del miedo o a un voto útil. Es una descripción de la realidad electoral en España. Y yo creo que es bueno que la gente lo sepa. Es decir, que la gente sepa que en Burgos, o que en Palencia, o que en Salamanca, o que en Segovia, o que en Ávila, es muy difícil que terceras, cuartas, quintas fuerzas obtengan un escaño. Y desde luego cuartas y quintas prácticamente imposible. Por tanto, en esas 20 y tantas provincias a nivel nacional, lo que estamos apelando es a un voto útil. ¿Es algo egoísta y que lo hacemos ahora con displicencia hacia el resto de los partidos? Todo lo contrario. Lo hicimos hace un mes, en una reunión de la Junta Directiva, diciendo que en el Senado podríamos sumar 40 escaños más yendo con Ciudadanos, 40 escaños más que si los hubieran pedido, ellos ahora con las encuestas sacan 10, nosotros sacamos 90, yendo juntos sacamos de 120 a 130. Nadie dice que si nos hubiéramos sentado esos 40 escaños hubieran podido corresponder a Ciudadanos. De hecho, hice esta propuesta delante de todos los senadores que podían haberme dicho, oye, que está usted jugando con mi puesto de trabajo. Me validaron para hacer esta propuesta. Y posteriormente, después de llegar a un acuerdo con el Partido Aragonés, no se presentaron a las elecciones, con Foro Asturias y con UPN para ir conjuntamente en esas listas, tendí la mano a Vox, diciendo vamos a analizar cómo en estas provincias pequeñas no se presentan. Y la gente decía, no, claro, es que usted está apelando a que no se presenten. Nadie dice que ellos podían haber dicho, vale, pero el 2 por Ávila es nuestro, y el 2 por Segovia, y el 1 por no sé dónde. Eso es negociar, como hemos hecho con UPN, como hemos hecho con Foro Asturias. Por tanto, una vez cerradas las candidaturas y publicadas en el BOE, cualquier apelación a la concertación de esfuerzos o a las coaliciones de gobierno, sinceramente, nos resulta un esfuerzo inútil que conduce a la melancolía. Porque de aquí a entonces habrá que contar los votos, ver cuántos escaños dan, porque todos hemos presentado listas. Por tanto, yo tengo la satisfacción de haberlo dicho hace un mes, de haber sido criticado por ello y de haber recibido un portazo por esos 2 partidos a la media hora de formular la sugerencia. Ahora lo que no se nos puede decir es que no hemos sido generosos y responsables. Si se fractura el voto de unidad alternativo a los comunistas, los socialistas y los independentistas, no será por culpa del Partido Popular y no será porque no lo hayamos avisado. Ahora, ocultar la realidad electoral. Por ejemplo, aquí en Castilla y León, que conocemos perfectamente lo que ha pasado en todas las legislaturas, con asistencia de Podemos y la de Ciudadanos, pero la de Izquierda Unida y la de Tierra Comunera y la del CDS, incluso las sopas de letras de los 70 y los 80. Sabemos perfectamente que aquí el escaño está muy caro. Y por tanto, si al final esos restos acaban en escaños del Partido Socialista, o por ejemplo, en Álava, aquí, en la vecina Álava, si no aglutinamos el voto en el Partido Popular, el escaño se lo lleva Bildu. Entonces, claro, oye, simplemente yo hago esta reflexión. ¿Podíamos haber llegado a un acuerdo? Sin duda. De hecho, lo hemos hecho con otros 3 partidos regionalistas. Ahora, hay alguno que ahora habla de gobierno de coalición, que me parece muy bien. Si yo soy una persona con la que me llevo fenomenal y con la que además ya hemos llegado a pactos de investidura, por ejemplo, en Castilla y León. Pero creo que nuestros electores nos pedían grandeza de miras y nos pedían sobre todo una única cosa. Evitemos la fractura de España y evitemos una tercera recesión del Partido Socialista, aunando los esfuerzos del centro-derecha frente a Torra, Puigdemont, Sánchez e Iglesias. No ha sido posible y yo ahora solo puedo apelar a ese voto unido en torno al Partido Popular, al menos en este tipo de provincias. Pero no me ha contestado. Al objetivo no me ha contestado, pero bueno, ya intuyo que no me va a contestar tampoco, pero me parece normal, ¿no? Pero lo que está usted apelando es a volver al año 80, 70 y tantos 80, la refundación o la fundación de AP, con los 7 partidos aquellos en los que estaba pues, Laureano López Rodó, estaba Fragas, o sea, esos 7 partidos que dieron lugar a AP, más o menos estamos volviendo atrás, es decir, a juntar la derecha, centro-derecha, para conseguir obtener un resultado que le dé el gobierno, bueno, en este caso a usted, ¿no? No, yo lo que estoy diciendo, la refundación del año 89, de la que se cumple ahora 30 años, fue una refundación del Partido Liberal, el PDP y la Alianza Popular. PDP y el Partido Liberal. Hablaba del anterior, pero bueno. La refundación del Partido Popular, la del año 89, que desemboca un año después en el cambio de siglas en Sevilla.
¿no? Entonces, esa refundación es de AP con 2 partidos muy pequeños. Luego hay una refundación de facto, que es la absorción del PADE, del CDS, de Unión Mallorquina, de Unión Valenciana, que se hace desde el poder. Por tanto, yo no puedo ser ahora tan petulante o tan pretencioso como para decir que yo aspiro de inmediato a absorber a Ciudadanos o a Vox. Creo que sería una falta de respeto y iría contra la lógica demoscópica de las encuestas. Lo que sí que puedo decir es que cuando la derecha ha ido separada, ganó la izquierda. Y eso es una constatación histórica. No solo en periodo democrático, por cierto, esto es de la Confederación de Derechas Autónomas, ya ocurría. El Partido Popular es la hora en la que por primera vez se une el centro-derecha. Yo me encuentro en un espacio electoral fracturado en 3 y una pérdida de escaños de 186 a 123 en el año 2015, es decir, perdemos 1 de cada 3 electores. Me encuentro el partido, después del Congreso Nacional, en un entorno a un 16-17% según las encuestas. Estamos ya en el 20%, en apenas 8 meses. Eso sí, después de 120.000 kilómetros, 3 vueltas a España, un congreso con primarias y una convención nacional y varias convenciones sectoriales. Somos el único partido que llevamos 8 meses lanzando una propuesta de gobierno para España. Así es como se refunda el centro-derecha. El centro-derecha no se refunda diciendo hoy me voy a montar en una explotación agrícola o pasado mañana propongo que la gente lleve armas. La cuestión es qué plan económico tenemos, qué plan en vertebración territorial tenemos o qué programa tenemos en materia institucional, educativa, de materia de seguridad o internacional. Por eso lo digo, y con toda la humildad que nos da esta tierra a los que hemos nacido aquí, que ahora considero que la única alternativa, no solo porque lo digan las encuestas, sino porque lo dice la lógica electoral de los últimos años, es concentrar esos apoyos en el Partido Popular. Insisto, ha venido tendido la mano con una oferta generosa. Pero hablando de encuestas, y por si eso quedaba sin contestar, en el año 2015 se hablaba de un cuádruple empate. Al final se abrieron las urnas y ese cuádruple empate acabó en 102 escaños del PP más que Ciudadanos, 50 escaños más que el PSOE y 60 y 70 más que Podemos, dependiendo si los contamos con confluencias o sin confluencias. Es decir, que las encuestas nunca son favorables al centro-derecha, menos al Partido Popular y menos en un momento en el que el elector de centro-derecha se encuentra con 3 productos a los que puede votar. Por eso nuestra campaña está siendo en positivo. Incluso los medios de comunicación critican el exceso de propuestas, que claro, es muy difícil, ¿con qué me quedo yo hoy en el teletipo? Con la revolución fiscal, con la autopista administrativa, con la cohesión territorial. Y los demás no están haciendo prácticamente ninguna propuesta. Pero sobre todo, y teniendo aquí al presidente de la Junta, o al hasta hace muy poco alcalde de Salamanca, o al alcalde de Burgos, o al presidente de la Diputación. Yo soy el candidato del Partido Popular, pero lo que llevo detrás es una experiencia, un balance de gestión en muchas administraciones que te permiten decir, para empezar, si las cifras económicas son las que son, y las han publicado todos ustedes, en el día de hoy, desaceleración en el crecimiento económico gravísima. Sinceramente, ni yo me la esperaba tanto. Hace 3 días, previsión del Banco de España de 12.000 millones de euros más de déficit público con Sánchez. Y hace 5 días, previsiones semestrales de la Comisión Europea diciendo o hacen ustedes reformas o esta deuda, este déficit y esta desaceleración de empleo no lo aguanta nadie. Claro, si eso es así y nos recuerda al 2008 y al ocultar la economía, los brotes verdes, etcétera, etcétera, lo que estamos diciendo es, antes de que volvamos a tocar suelo, como pasó con Felipe González y con Zapatero, vamos a intentar que esto en estas elecciones se resuelva. Por eso digo que en mi discurso no es solo sobre Cataluña. Mi discurso es sobre el empleo. 126.000 parados más desde que gobierna Sánchez. 126.000. ¿Cuántos habitantes tiene la provincia de Burgos? Ávila somos 155.000. Imagínense, toda la provincia de Ávila casi se ha ido al paro en términos absolutos, según el SEPE, desde junio que forma gobierno Sánchez hasta que convoca elecciones, en un momento en el que España estaba creciendo un 3%. Es decir, que la apelación demagógica a subir impuestos, a subir gasto, a salario mínimo sin pasar por la negociación colectiva, tiene un efecto inmediato ya en enero. Entonces, ante eso, llámenme exótico por hacer una política económica cuando lo que está de moda es hablar de Franco, hablar de las armas o hablar de fichar tránsfugas. Oiga, es que a mí, como padre de familia, me importa el empleo y las pensiones, que Felipe las dejó quebradas y Zapatero congeladas. Y me importa el entorno rural, que yo ahora voy a tener que ir a negociar, si soy presidente, a cara de perro, como hacía Loyola, Cañete y Tejerina, por una PAC que mantenga al menos gran parte de los 47.500 millones de euros que sacamos contra todo pronóstico en la última negociación. O llámeme exótico si a mí lo que me importa es el acceso a la vivienda y no la demagogia que se aprobó la semana pasada. O financiar a las comunidades autónomas en sanidad y en educación. Bueno, yo por eso creo que las encuestas van a ir mejor, pero sobre todo que nos diferencia un plan de gobierno que otros no tienen.
Yo no me canso de pedir un poco más, unas respuestas un poco más cortas para que pueda haber más cuestiones. Yo sobre esto una cuestión también a los dos, y ya le dejo a Alfonso que responda a Joaquín, y es, si fuera necesario y si sumase, ¿podemos ver ministros o consejeros de Vox en yo gobierno? Yo muy rápidamente. Yo esto de empezar a hablar de gobiernos, no he sido yo el que empezó a hablar de gobiernos. O sea, yo ante una pregunta el otro día de si veía bien un gobierno de coalición con Ciudadanos, dije que me parecía que Albert Rivera lo haría mucho mejor que cualquiera de los miembros de este gobierno. Vamos, en ese momento estaba hablando de exteriores, podía estar hablando de agricultura, ¿no? Pero es que a mí me parece que es extemporáneo hablar de un reparto de cargos que además no ha ido nunca con nosotros. Yo siempre he criticado el zoco que se traían Iglesias y Sánchez, ¿no? Por tanto, yo aspiro a tener una mayoría suficiente. Si no la tenemos, hemos demostrado que hemos negociado en Andalucía con Ciudadanos un acuerdo de gobierno y que Vox ha facilitado esa investidura firmando un acuerdo que quedara nítido y claro en que estábamos todos conformes y que cualquier tipo de discrepancia que no estuviera firmada no la asumíamos. Por tanto, ¿es reproducible eso? Sí. ¿Qué diferencia con Andalucía? Que en Andalucía las 8 provincias tenían más de 10 escaños y capitalizaron perfectamente el voto a Ciudadanos y a Vox. Sin embargo, insisto, en las provincias pequeñas en España, esos votos, en la mitad de ellos, acaban en otros escaños de otros partidos de izquierdas. Alfonso. Bueno, yo lo que tengo que insistir es que el Partido Popular de Castilla y León es el único partido que puede unir a los votantes del centro y de la derecha. Somos un partido moderado, somos un partido que dialoga, que da participación a otras fuerzas políticas cuando está en el gobierno, también al diálogo social y al diálogo civil. Y salimos a pedir un voto sensato que nos trae un gobierno sensato, innovador y también moderado. Y el Partido Popular de Castilla y León sale a por todas, y lo que pedimos es un respaldo mayoritario para que no haya ningún tipo ni de sorpresas, ni de dudas, ni de incertidumbres el día después. Yo ayer en Ávila, coincidiendo con el presidente nacional, dije, la primera tarea que nos ofrecemos a darte, la primera responsabilidad que nos ponemos desde el Partido Popular de Castilla y León es ganar las elecciones generales en Castilla y León, en las 9 provincias, consiguiendo 27 senadores, consiguiendo 17 diputados nacionales y peleando el 18º, que es el 3-1 en la provincia de Salamanca. Y respecto de las elecciones autonómicas, vamos a salir a jugar el partido, vamos a ganar, queremos ganar el partido, queremos llevarnos los puntos, y luego serán las personas de Castilla y León escuchando las propuestas. Yo he escuchado insultos, descalificaciones. Frente a cada insulto y a cada descalificación yo he puesto encima de la mesa una propuesta. Pero he escuchado pocas propuestas pensando en la gente de Castilla y León de otras fuerzas políticas. Por tanto, vamos a hablar a lo largo de estos 2 meses, y ellos tendrán la oportunidad de decir qué es lo que quieren, tanto en abril como en mayo.